Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Estoy que no quepo de gozo de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos, bienvenidos sean al club de los chismosos y chismosas turcos. No olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo lleno de los mejores dramas, romances y por supuesto los chismorreos más jugosos del mundo del espectáculo turco. Hoy, como lo prometido es deuda y ustedes ya lo saben por el título, vamos a sumergirnos a profundidad, pero a profundidad nivel Mariana, en la saga que ha mantenido a medio fandom en vilo, Demet Özdemir y Can Yaman. ¡Ay, Dios mío, esta pareja! Desde que nos robaron el sueño en *Erkencikus*, siguen siendo la comidilla de todos los cafés turcos, y los no tan turcos, seamos honestos. Prepárense porque vamos a diseccionar rumores, a analizar cada microgesto captado en fotos paparazzi, y por supuesto vamos a especular hasta que nos duelan los dedos. ¿A quién no le gusta un buen chismecito, verdad? Así que por favor, sírvanse un cafecito turco bien cargado, enciendan sus inciensos favoritos, opcional, pero recomendado para la concentración, acomódense en su sillón más cómodo, y acompáñenme en este viaje épico por el universo de Demet, donde la realidad y la ficción se entrelazan tan intrincadamente que a veces hasta la mismísima *Netflix* se confundiría. Agárrense fuerte porque despegamos. Ok, pongámonos serios, bueno, serios a nuestra manera, ya me conocen. Demet Özdemir, la reina indiscutible de las comedias románticas turcas, una mujer que irradia talento y simpatía por cada poro, ha estado en el ojo del huracán mediático desde su explosiva aparición en *Erkencikus*, esa serie que, para bien o para mal, marcó un antes y un después en su carrera, y por supuesto, donde conoció al mismísimo Can Yaman. Uf. La química que desprendían juntos era, no tengo otra palabra para describirla, de explosiva. Era electricidad pura, un rayo que golpeaba la pantalla y dejaba a todos boquiabiertos. Era de esas cosas que no se ven todos los días, de esas chispas que hacen que uno se pregunte si lo que está viendo es actuación, o la pura verdad. Hagamos un *flashback* rápido como en las buenas novelas. *Erkencikus*, señoras y señores, no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural a nivel global. Llevó a Demet y Can a la estratosfera de la fama internacional. De repente todo el mundo hablaba de Sanem y Candivit, de su romance torbellino, de sus peleas de enamorados, de sus reconciliaciones épicas. Era un no parar de emociones que nos mantuvo enganchados a la pantalla semana tras semana, episodio tras episodio. La manera en la que se miraban. ¡Ay, esas miradas! Esa tensión palpable en cada escena. Era simplemente imposible no suspirar. Y por supuesto, las redes sociales se convirtieron en un manicomio digital, teorías conspirativas, montajes dignos de un premio Oscar, peticiones online para que la pareja se hiciera realidad. Un auténtico delirio colectivo. Y claro, durante el apogeo de la serie, los rumores de un romance *off-screen* entre Demet y Can eran tan persistentes como el olor a café turco recién hecho. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo comidas sospechosamente románticas, publicando fotos en redes sociales con dedicatorias que podrían interpretarse de mil maneras, intercambiando likes y comentarios llenos de emojis sospechosos. Todo apuntaba a que aquí había gato encerrado. Algo más que una simple amistad, eso estaba claro. Sin embargo, con una habilidad digna de un político experimentado, ninguno de los dos confirmó ni negó absolutamente nada. Ni una sola palabra. Mantuvieron una postura ambigua, un juego de despiste que, lejos de aplacar las especulaciones, las avivó aún más. Vamos, que le echaron gasolina al fuego y luego se sentaron a ver cómo ardía Troya. Pero como en toda buena novela turca, la felicidad no dura para siempre, que sería de nuestras vidas sin drama. Después del final de *Erkencikus*, la relación entre Demet y Can se enfrió. Así, de golpe. Como si alguien hubiera apagado un interruptor. Cada uno tomó su propio camino profesional, protagonizando nuevos proyectos, explorando otras facetas de su carrera, expandiendo sus horizontes. Can Yaman, ni corto ni perezoso, se cruzó el charco y se fue a Italia, donde, casi de inmediato, se convirtió en un ídolo de masas, un *Latin lover de exportación. Mientras tanto, Demet continuó cosechando éxitos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más versátiles y queridas del país. La distancia física, la falta de interacción en redes sociales, el silencio sepulcral. Todo indicaba que los *Candem *,
como los llamaban cariñosamente los fans, eran cosa del pasado. Surgieron nuevos rumores de romances para ambos, nuevas parejas en la mira, nuevas ilusiones. La llama de *Erkencicus* pareció extinguirse por completo, dejando atrás solo cenizas y un mar de corazones rotos. Pero, ¿estamos seguros de que fue así? ¿Realmente la historia terminó ahí? Aquí, mis queridos amigos, es donde la trama da un giro inesperado, donde la cosa se pone realmente interesante, donde el drama alcanza su punto álgido. A pesar de que han pasado varios años desde que *Erkencicus* echó el cierre definitivo, el nombre de Demet y Can sigue apareciendo junto en titulares, artículos, *posts de Instagram, vídeos de YouTube. En todas partes. ¿Por qué? ¿A qué se debe esta persistencia? La respuesta es simple pero poderosa: la química que compartieron es imborrable. Marcó a toda una generación. El cariño del público hacia ellos, esa devoción casi religiosa, persiste a pesar del tiempo y la distancia. Y seamos honestos, todos, absolutamente todos, amamos una buena historia de amor. Una historia de amor que quizás nunca llegó a ser, pero que todos soñamos con que se haga realidad. Ahora vamos a ponernos serios de verdad, vamos a analizar la situación actual con lupa de detective privado. Demet Özdemir, como bien saben, contrajo matrimonio hace un tiempo. Un matrimonio que lamentablemente no llegó a buen puerto y terminó en divorcio. Un tema delicado sin duda, pero que ha vuelto a catapultarla al centro de la atención mediática, reabriendo viejas heridas y reavivando viejas esperanzas. Y por supuesto, la pregunta del millón, la pregunta que todos nos hacemos en voz baja, o no tan baja: ¿qué significa todo esto para Can Yaman? ¿Cambia algo la situación? ¿Hay alguna posibilidad de que el destino los vuelva a unir? Es innegable, negar lo contrario sería absurdo, que el divorcio de Demet ha reavivado las esperanzas, quizás un tanto ilusorias, de algunos fans de *Erkencicus*. Muchos creen o quieren creer que esta podría ser la oportunidad perfecta para que Demet y Can se reencuentren, para que dejen atrás el pasado y exploren los sentimientos, reprimidos o no, que aún puedan existir entre ellos. ¿Es una fantasía descabellada? Probablemente, ¿es una ilusión ingenua? Puede ser, pero es algo que nos gusta imaginar, absolutamente. Como dije antes, a todos nos gusta soñar con un final feliz, con un cuento de hadas que se haga realidad. Por otro lado, no podemos ignorar el contexto. Can Yaman también ha sido objeto de escrutinio público constante en lo que respecta a su vida amorosa. Se le ha relacionado con varias mujeres, algunas famosas, otras no tanto, pero ninguna relación ha llegado a consolidarse, a convertirse en algo serio y duradero. Actualmente, al menos que sepamos, parece estar soltero, sin compromisos, enfocado en su carrera y disfrutando de su soltería dorada en Italia. Entonces, después de todo este análisis exhaustivo, ¿a qué conclusión podemos llegar? Pues bien, la cruda realidad es que no sabemos, y probablemente nunca sabremos con certeza, qué está pasando realmente entre Demet y Can. Su relación, si es que existe alguna, es un misterio impenetrable, un secreto celosamente guardado que solo ellos conocen. Sin embargo, como buenos detectives de sofá, podemos analizar algunos factores, algunas pistas que podrían influir en su futuro, para bien o para mal. En primer lugar, el elefante en la habitación: la distancia. Can vive en Italia, a miles de kilómetros de distancia, mientras que Demet reside en Turquía. Una relación a distancia, seamos realistas, siempre es un desafío mayúsculo, una prueba de fuego que pone a prueba los cimientos de cualquier relación. Y más aún cuando se trata de dos personas con agendas tan apretadas, con compromisos laborales que les impiden pasar tiempo juntos con regularidad. En segundo lugar, no podemos obviar el tema de la fama. Ambos son figuras públicas de primer nivel, personalidades muy queridas y seguidas por millones de personas en todo el mundo. Esto significa que cada movimiento que hagan, cada palabra que digan, cada foto que publiquen, será analizado, diseccionado, juzgado y comentado por una legión de fans y *haters* por igual. Esta presión constante puede ser asfixiante, generando estrés y poniendo a prueba la estabilidad de cualquier relación. En tercer lugar, y no menos importante, está el factor humano, el tema de sus propias vidas personales. Tanto Demet como Can han pasado por momentos difíciles en los últimos años, cada uno a su manera. Es posible que necesiten tiempo para sanar heridas, para recuperarse de decepciones, para enfocarse en sí mismos y en su propio bienestar antes de embarcarse en una nueva relación, especialmente una con el potencial de ser tan mediática y complicada como esta.
Pero no todo está perdido, no nos dejemos llevar por el pesimismo. A pesar de todos estos obstáculos, también hay razones para ser optimistas, para mantener viva la llama de la esperanza. La química entre Demet y Can, lo repito hasta la saciedad, es innegable. Se vio en *Erkencicus*, se percibe en las entrevistas que conceden por separado, se intuye en las miradas que se cruzan en los eventos públicos. El cariño del público hacia ellos es evidente, palpable, incondicional. Si ambos están dispuestos a intentarlo, si ambos sienten que vale la pena luchar por lo que tienen, podrían superar cualquier obstáculo y construir una relación sólida, duradera y sobre todo, feliz. Ahora, antes de continuar, quiero detenerme en un punto que me parece fundamental, el respeto. Independientemente de lo que pase entre Demet y Can, de si terminan juntos o separados, de si deciden darse una oportunidad o seguir caminos distintos, es fundamental que respetemos su privacidad y sus decisiones. No podemos presionarlos, no podemos exigirles que hagan nada que no quieran hacer. Son personas adultas con sus propias vidas, sus propias experiencias y sus propios sentimientos. Son capaces de tomar sus propias decisiones y debemos respetar eso, aunque no las entendamos o no las compartamos. Dicho esto y con el debido respeto por su intimidad, sí podemos especular un poquito, ¿verdad? No nos crucifiquen por soñar. Vamos a imaginar escenarios hipotéticos, a fantasear con la posibilidad de un reencuentro, a soñar con un final feliz digno de una comedia romántica turca, de esas que nos hacen suspirar y creer en el amor verdadero. Imaginen esto. Demet y Can coinciden, de manera fortuita, en un evento benéfico en Estambul. Ambos acuden para apoyar una causa noble, sin saber que el destino les tiene preparada una sorpresa. Se miran a los ojos y de repente todo vuelve a fluir. La chispa sigue ahí intacta, como si el tiempo no hubiera pasado. Empiezan a hablar tímidamente al principio, recordando viejos tiempos, riéndose de las anécdotas de *Erkencicus*. Se dan cuenta casi de inmediato de que la conexión que compartían es única, especial, irrepetible. Deciden, con cautela, darse una segunda oportunidad. Empiezan a salir, a conocerse de nuevo, a descubrir cómo han cambiado con el tiempo, a entender qué es lo que realmente quieren en la vida. Se dan cuenta de que se complementan a la perfección, que se entienden sin necesidad de palabras, que se apoyan mutuamente en todo, que se hacen mejores personas el uno al otro. Juntos superan la distancia, la fama y todos los obstáculos que se les presentan. Construyen una relación sólida, duradera y sobre todo basada en el amor, el respeto y la confianza mutua. Se casan en una ceremonia íntima, rodeados de sus amigos y familiares más cercanos, en la costa turca, con el sonido del mar de fondo y el sol acariciando sus rostros. Y finalmente viven felices para siempre, demostrando al mundo entero que el amor verdadero siempre encuentra el camino, que el destino, a veces, sabe lo que hace. ¿Suena cursi? Probablemente. ¿Es una fantasía infantil? Puede ser. Pero, ¿a quién no le gusta un final feliz? Y seamos honestos, Demet y Can, después de todo lo que han pasado, se merecen toda la felicidad del mundo. Por supuesto, este es solo un escenario hipotético, una simple elucubración. La realidad podría ser muy diferente. Pero como dice el famoso dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya una pequeña posibilidad de que Demet y Can estén juntos, seguiremos soñando con su historia de amor, seguiremos alimentando la ilusión de que algún día, quizás, su cuento de hadas se haga realidad. Ahora, antes de despedirme, quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet y Can tienen una oportunidad de estar juntos? ¿Les gustaría verlos juntos? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan, quiero conocer sus teorías, quiero leer sus deseos. Y recuerden, independientemente de lo que pase, lo importante es respetar su privacidad, apoyar sus decisiones y desearles lo mejor. Son personas maravillosas, talentosas y merecen toda la felicidad del mundo. Bueno, mis queridos amigos, llegamos al final de este larguísimo vídeo. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Para recapitular brevemente, hemos explorado la química innegable que compartieron en *Erkencicus*, los rumores de un romance que nunca se confirmó, la distancia que los separó, el divorcio de Demet, las esperanzas reavivadas de algunos fans, la importancia del respeto hacia su privacidad y sus decisiones, y la fantasía, quizás un tanto ingenua, de un reencuentro.
Es importante recordar una vez más que su relación, si es que existe alguna, es asunto suyo y debemos respetar sus elecciones. La presión mediática y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras, y lo que realmente necesitan es espacio, tiempo y libertad para tomar sus propias decisiones. El amor, si ha de florecer, lo hará a su propio ritmo, en su propio tiempo y a su propia manera. Quiero agradecerles a todos, de corazón, por ver este vídeo, por llegar hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por el mundo del espectáculo turco, analizar las relaciones más comentadas y mantenernos al día con los últimos chismes y rumores. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, denle un like, un dedito arriba nunca le hace daño a nadie, compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Demet y Can, y déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan. Quiero conocer sus opiniones sobre Demet y Can, cuáles son sus series turcas favoritas y qué temas les gustaría que cubriera en futuros vídeos. Su feedback es muy importante para mí. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Activen la campanita es mágica, ha prometido, para que no se pierdan ninguno de mis vídeos llenos de chismes, noticias y análisis sobre las parejas más *J* del mundo del espectáculo turco. Tengo muchas ideas y proyectos emocionantes para el futuro, y quiero compartir todo con ustedes. Así que ya lo saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y gracias por estar aquí. Adiós.